Hola, buenas tardes. Gracias por la paciencia. Ahí, bueno, Mónica está terminando de organizarse para poder entrar. Mil disculpas por el retraso. Mientras, bueno, no sé si ya participaron de los encuentros anteriores. Esto es parte de un proyecto que hicimos este año desde Fundación ICBC. La Fundación ICBC se dedica a la promoción del comercio internacional ya hace más de 40 años y buscamos desde distintas acciones apoyar y promover la industria en el país. Hay un área de consorcios donde se reúnen pymes, hay una área de capacitación. Yo en verdad represento el área de cultura, pero como una síntesis entre el área de cultura, donde hacemos acciones específicas promocionando artistas, músicos, y el de las artes plásticas. También durante muchos años con Agus Peretti organizamos capacitaciones en comercio internacional de obras de arte, y este año nos mandamos con un tema nuevo, que es industrias culturales, un tema nuevo para nosotros, no para Agustina, que sí ya había participado también desde distintas funciones en la promoción de las industrias culturales vinculadas con el comercio internacional. Así que bueno, sí lo es para Fundación, es un tema que estamos empezando, y hoy, las dos anteriores, habló Juan Marcos Melo, que además fue ex alumno de Fundación, sobre el mundo de las industrias audiovisuales y las plataformas. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, al programa, que estuvo muy bueno. Y la vez anterior también hablamos sobre las bases, ¿no? Ambos están en el canal. Hoy nos convoca el tema de propiedad intelectual. Así que bueno, la dejo a Agustina, que es la que más sabe del tema, que nos vaya haciendo la introducción, les cuento un poco mejor de todo el programa, y así mientras esperamos que Mónica se termine de conectar. Hola, Agustina. Hola, Agus, y hola a todos y a todas. Ni te presenté, ya te conozco tanto que ni te presenté. No hay problema. Pero bueno, gracias. quedará para la próxima. Gracias, Agus. Gracias a todos y a todas, y gracias por la paciencia, este pequeño tiempito que les pedimos que nos acompañen, esperando que Mónica, que estaba solucionando su tema, se pudiera sumar, que ahora ya está entrando. Gracias a Fundación y CBC por convocarme para coordinar este ciclo, que, como decía Agus, es un ciclo que comenzamos en el mes de abril. Vamos a terminar en el mes de julio con la última charla. Gracias al público que me avisó que se escuchaba bien, que me alegro porque estaba yo también con algún problema de estabilidad. Como les decía, un ciclo que pensamos para conversar no solo la mirada sobre el escenario local y global, sino también sobre distintos temas que nos parece que nos convocan desde una mirada del presente, también desde el futuro, pensando también lo que atraviesan las industrias culturales a partir de la pandemia. Y para eso, como decíamos, en el mes de abril convocamos al profesor Ezequiel Rivero, quien nos hizo más una intervención sobre el mapa de situación, sobre temas vinculados a la producción, el consumo, la circulación de los contenidos. Luego la actividad que recién mencionaba Agustina, en la que contamos con la presencia de Juan Marcos Melo, quien hizo una exposición súper interesante más sobre comercialización, exportación, ferias internacionales, mercados, sobre todo abordando el sector audiovisual, que es un sector muy pujante, en el que Argentina tiene mucho para contar y mucho para decir. Bueno, hoy, que es un tema muy significativo, muy importante, sobre todo desde la irrupción de lo digital, y más hoy, con la que tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Mónica Boreto, que ahora voy a presentar, con la que vamos a conversar sobre propiedad intelectual y la gestión del derecho en la era digital. Y la última conversación y la última charla que vamos a tener en el mes de julio, que va a cerrar este ciclo, que tiene que ver con todo todo lo que tiene que ver con la comunicación, la identidad y las estrategias de marketing, que va a estar a cargo de Diego Bressler. Como les comentaba, la tenemos hoy de invitada a Mónica Boreto, quien es abogada especializada en temas de propiedad intelectual, derechos de autor y patentes. Mónica es profesora titular y adjunta en la Universidad de Buenos Aires, es miembro de diversas entidades y asociaciones nacionales e internacionales vinculadas a la materia, y cuenta con numerosas publicaciones y papers también sobre el tema.
Una aclaración, las preguntas que quieran hacer sobre la intervención de Mónica, nos la pueden dejar en los que están ahora acompañándonos en el Zoom por el chat, y lo mismo quienes nos acompañan por el canal de YouTube, también por allí. Yo las voy a ir recogiendo, y al final de la exposición de Mónica y de un pequeño diálogo que seguramente tendremos, las vamos a compartir. Así que, sin más, agradeciéndoles nuevamente que nos estén acompañando. Moni, si estás por ahí. Bueno, bienvenida, buenas tardes. muchas gracias. No, gracias a ustedes, y les pido disculpas, pero tenía superpuesta dos actividades, una con Colombia, y tuvimos como media hora o más con problemas de conexión, y no podía desligarme de una para entrar en la otra, así que por favor les pido realmente disculpas con esto. Bueno, el tema al que nos vamos a referir hoy es a la importancia de la propiedad intelectual en el comercio internacional, y como ustedes saben es algo muy importante, porque es imposible pensar en el comercio internacional sin pensar en el entorno digital. Digamos, el derecho de autor como expresión nace en el siglo XVIII, en 1710, y nace solo como consecuencia de la invención de la imprenta de tipos móviles, como la única tecnología existente para ese entonces. Luego las normas de propiedad intelectual fueron evolucionando. Si uno ve los tratados, como el Convenio de Berna, el Convenio de París, la Convención de Roma, etcétera, vamos a ver que más o menos cada 20 años se fueron actualizando justamente de la mano de la evolución tecnológica. Esa evolución tecnológica hizo un giro copernicano con la irrupción de Internet allá en los mediados de los 90, a punto tal que fue necesario, en el tratado que establece la Organización Mundial de Comercio, que se celebra en Marrakech en 1994, y que había llevado más de 10 años de negociación en el ámbito del comercio internacional, no se pudo incluir la problemática de Internet porque el convenio ya estaba prácticamente cerrado. Entonces, en los 2 años siguientes, que van del año 94 al 96, en un acuerdo que celebran la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, llegan a la conclusión de que había que revisar el convenio de Berna para hacer una adaptación, sobre todo del derecho de autor, a la era digital. ¿Y en qué devinieron estos acuerdos o estas reuniones? En primer lugar, la revisión fundamentalmente de los tratados de derecho de autor, es decir, del convenio de Berna, porque en materia de marcas y de patentes no fue necesario incorporar normas nuevas, sino que lo que hubo que hacer es adaptar las nuevas invenciones o nuevas creaciones, en el caso de las patentes, para ver si contaban con la altura inventiva, la novedad y la aplicación industrial, como fue el caso de las patentes de modelos de negocios, que era algo que no existía antes de Internet. Modelos de negocio para adaptarse al entorno digital, y es ahí donde la mayoría de las plataformas, como Amazon en su momento, el One Click de Amazon, mediante el cual, mejor dicho, el One Click, mediante el cual prestamos el consentimiento a todos los contratos celebrados en línea, fue una invención de Amazon, por ejemplo. Todos esos modelos de negocios basados en infraestructura o algoritmos que operan en Internet responden a la protección de propiedad intelectual. Normalmente lo que es software se patenta en Estados Unidos, hay 4 o 5 países que protegen este tipo de desarrollos informáticos por patente, que es el caso de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, India, mientras que Europa y América Latina protegemos el software por derecho de autor. Son 2 enfoques distintos, han sido muy conflictivos en algún momento, pero no es menos cierto que la Argentina
no por la legislación, sino creo yo que por el impulso cultural y el desarrollo de las industrias culturales tan importante en Argentina, un sistema de educación público muy eficiente de más de un siglo, dio como resultado expertos en distintas áreas, entre ellos en el software. Y así es que 5 de los 7 unicornios que tiene América Latina son argentinos: Mercado Libre, Despegar, OLX, y no me acuerdo de los otros. Y eso en realidad se basa justamente en el desarrollo de estas industrias creativas. Entonces, volviendo al caso, el derecho de autor, para aplicarlo en Internet, hubo necesidad de actualizarlo. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque Internet es una estructura esencialmente lingüística, digamos. El software no deja de ser una estructura que responde a un lenguaje y se protege por derecho de autor. Todo lo que circula en la red, aunque en el fondo no sean más que ceros y unos, se van a convertir en lenguajes, en datos, textos, imágenes, etc. Y eso se protege en principio por derecho de autor. Ese derecho de autor tradicionalmente, y no ha variado en cuanto al alcance de la protección, se protege como una forma de expresar una idea, más no la idea en sí. Las ideas están en el dominio público, porque imagínense que si protegiésemos las ideas por derecho de autor, habría una sola idea, y según Polti, que era un autor francés del inicio del siglo XX, que hizo todo un estudio sobre el tema, descubrió que solo había 36 ideas que curiosamente se correspondían con los 36 estados dramáticos de la antigua Grecia, y por lo tanto toda la literatura y el arte giraba en torno a esas 36 ideas o estados dramáticos. Quiere decir que lo que vamos a proteger por derecho de autor son la expresión original de esas ideas. Por lo tanto, lo único que genera protección es que esa idea sea original. Y supongamos que todos los presentes decidamos dibujar una manzana. La idea de dibujar una manzana está en el dominio público. Ahora, supongamos que las 23 personas que estamos acá dibujemos la manzana, va a haber 23 expresiones originales de esa idea llamada manzana protegidas por derecho de autor. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, entonces, aquel derecho de autor, que es un constructo, no es un derecho natural. Un constructo significa que va a depender de que cada país lo reconozca expresamente en su legislación, y eso es facultativo. Por ejemplo, la Argentina tuvo una tradición muy importante de patentes en materia de genéricos hasta la década del 90, y no permitía la patente en determinados productos farmacéuticos en pro del acceso, a un mejor acceso a los medicamentos, y solapado, digamos, en un interés de salud pública. Y es así que en Argentina se desarrollaron los famosos laboratorios nacionales, y hoy son muy importantes a causa de esa política. ¿Por qué? Bueno, porque este país decidió tomar esa decisión respecto de la propiedad intelectual. O China, que hasta 1980 no respetaba propiedad intelectual, y entre la revolución de Mao, digamos, post Segunda Guerra Mundial, y 1980, aprovecharon ese tiempo para fabricar y copiar todo lo que pudieron, inundaron los mercados internacionales, pero para 1980, cuando ya tenían un desarrollo significativo en su tecnología y podían competir con productos, ya sea con marcas, patentes o derecho de autor, ratificaron la totalidad de los tratados de la OMPI y participan activamente en todos los foros internacionales a favor de la propiedad intelectual, porque ellos son interesados, son productores de propiedad intelectual. Bueno,
Vuelvo al tema del derecho de autor porque es donde hay más novedades en relación a la evolución tecnológica y a la aplicación en el comercio internacional. Hoy el comercio internacional más significativo tiene que ver con la información. Estamos en la sociedad de la información y esa información, ya sea en términos de conocimiento o de entretenimiento, se protege por derecho de autor. Básicamente por derecho de autor, en paralelo se protege también por marcas, y el impacto económico que tiene la propiedad intelectual en los mercados de consumo es altísimo. Fíjense pequeños detalles. Ronaldo va a una conferencia de prensa y decide no tomar Coca-Cola, y 10 minutos después Coca-Cola pierde 4.000 millones de dólares en la cotización en la bolsa. Fíjense el valor de estos activos intangibles y la sensibilidad que tienen a la comunicación y a las prácticas de consumo que vienen de la mano de las redes sociales y de una promoción por agentes no tradicionales. Es decir, hoy no existen prácticamente las agencias de noticia, porque todos somos agentes de noticia con un celular en la mano. Todos somos de alguna manera fotógrafos con un celular en la mano. Es decir, eso es lo que ha transformado el modo de producir y de comunicar contenidos potencialmente protegidos por derecho de autor. Bueno, vamos a la parte más dura, la parte jurídica, y por favor hagan de cuenta que estamos en un barcito tomándonos un café o lo que fuere, y interrumpan todas las veces que quieran, porque si no después nos olvidamos, y prefiero que en el momento hagan alguna pregunta o levanten la mano si les parece. Bien, derecho de autor. El derecho de autor nace con un único derecho. El derecho, en sentido singular, se refiere a la disciplina del derecho de autor. En plural, son los derechos o las facultades que conforman el contenido del derecho de autor. Esas facultades o esos derechos propiamente dichos, que son los que van a estar involucrados en los contratos mediante los cuales se realizan las transacciones internacionales que involucran propiedad intelectual, son básicamente de 3 categorías. El primero y el más antiguo es el derecho de reproducción. Ese derecho, que fue el único durante los primeros años, cuando la única tecnología existente, como dije, el de la imprenta, presuponía o respondía al modelo de la escasez, al modelo de la distribución de copias por territorios, y que avanza hasta que la tecnología permite la fijación y reproducción de la imagen y el sonido. Entonces ese derecho de reproducción se tiene que actualizar y establecerse que no solo se puede reproducir un texto, sino también se puede reproducir imagen y sonido en otros soportes, y es que así surge la industria fonográfica, la industria fotográfica, la industria audiovisual, y mucho más adelante la industria del software. Entre medio aparecen nuevas tecnologías que contribuyen a la difusión de estos contenidos, como fue la radiodifusión primero por aire, después por satélite, la satelital, hasta que llegamos a la era Internet. Entonces, si uno toma en cuenta el convenio de Berna, que data de 1883, vamos a ver que el convenio de Berna tiene regulado como un estándar convencional, es decir, como un derecho uniforme. Esto quiere decir que ese derecho uniforme para los países que ratifican el tratado lo incorporan a su propio derecho, es obligatorio. Hoy todos los estados organizados, que son 196 estados, forman parte del convenio de Berna, de todos los tratados que les voy a mencionar en esta pequeña charla. Entonces, ese derecho de reproducción es un derecho original o originario de 1886, cuando se aprueba el convenio de Berna. Cuando llega la era Internet, hay
un tiempo, un periodo de discusión para ver si ese convenio de Berna, que fue siendo actualizado de 1883 hasta 1971, que es la última revisión, la revisión de París del 71, si había que declararlo obsoleto y regular un nuevo tratado, o si había algo útil en Berna o en aquellas disposiciones de 1800, digamos de finales del siglo XIX, que fueran útiles en la era de la información. Y se llegó a la conclusión que ese derecho de reproducción, que presupone la facultad de hacer copias industriales, aplicaba igual en Internet sin necesidad de ninguna revisión, solamente que esas copias podían ser en un soporte tangible, que podía ser analógico o digital. Quiere decir que en la medida que una copia fuera fijada en la memoria rígida de una computadora, en un dispositivo móvil, en un puerto USB o cualquier otro, había un derecho de reproducción. El problema a veces o siempre que se plantea en Internet, es definir o poder identificar si hay o no hay copia, y si esa copia es efímera o es una copia, si es una copia transitoria o efímera, es una copia permanente, porque las copias efímeras, que forman parte de procesos normalmente necesarios para la comunicación, para la radiodifusión, para un proceso informático, están exceptuados de protección. Pero ese derecho de reproducción quedó tal como fue establecido allá en 1886. El de comunicación pública, si uno agarra el convenio de Berna, el derecho de comunicación pública tiene un montón de artículos, porque cada vez que aparecía una nueva tecnología, agregaban un artículo o un bis o un tercio o un cuáter a los artículos ya existentes. Pero lo podríamos sintetizar como la puesta a disposición del público sin copia. Y eso incluía los recitales en vivo, el teatro, cualquier representación de una obra dramática o musical en vivo. Luego aparecieron otros formatos como el cine, el cinematógrafo, los discos de pasta, etc. El desarrollo de la industria fonográfica, la aparición y desarrollo de la industria audiovisual, y las personas ya podían ver o acceder a la obra ya no en vivo, sino a través de la reproducción de un soporte, llámese fonograma, videograma o lo que sea, o bien a través de la radiodifusión sonora, visual, y finalmente con Internet. Entonces, ahí sí hubo necesidad de ver qué hacíamos con lo que decía el convenio de Berna, porque el comercio había crecido, el comercio electrónico, de forma descomunal, y había un problemita con el derecho de comunicación pública en Internet, que este derecho ya no era como en el anterior, que había un público, había un problema con la definición del público. Y si ustedes se fijan, todavía hoy la mayoría de los juicios que giran, normalmente promovidos por las sociedades de gestión, por la recaudación de regalías, tienen que ver si hay o no hay público. ¿Qué pasa con el televisor que está en la habitación de un hotel? Bueno, ahora con el COVID no hay más hoteles, no hay más ese tipo de uso, pero eso se discutió y se sigue discutiendo si la habitación de un hotel es un espacio público o es un espacio privado, porque si uno agarra el Código Civil, dice que la habitación es un espacio, es un ámbito privado que se equipara al domicilio de la persona. Es transitorio, pero durante la estadía eso es un ámbito privado, incluso que no puede violarse sin que constituya un delito. Entonces eso genera muchísima discusión aún en el día de hoy. Entonces con Internet ocurre que ese público tiene otras características. En primer lugar es interactivo, participa activamente, si quiere, por supuesto. Pero además, ¿dónde está ubicado el público? No es el público que asistía al teatro, ni que el que asistía al cine, ni el que escuchaba una obra musical mientras viajaba en un colectivo, en un avión o en un barco. No es un público pasivo, en primer lugar. Pero además, ese público accede a la obra cuando quiere y desde el lugar que quiere.
Entonces ese derecho se lo conoce como un derecho de puesta a disposición del público desde el lugar y en el momento que cada miembro individualmente del público decida acceder a la obra. Y puede acceder y ser un éxito brutal a nivel mundial o nadie verlo. Algo que está en internet puede ser visto por millones de personas o por muy poquitas o por ninguna. Pero ese derecho se llama derecho de puesta a disposición del público. Entonces, este derecho, junto con otro que vamos a ver ahora, son los llamados nuevos derechos que se incorporan en los tratados de la OMPI de 1996. Esos tratados que mencionamos, que complementan el tratado de la OMC del año 94 para agregar lo que se dio en llamar la agenda digital. Entonces, tenemos derecho de reproducción, el que estaba en el convenio de Berna, sirve para el entorno analógico y el digital, necesitamos que exista una copia. Y tenemos el de comunicación pública, que ahora se amplió a cualquier tipo de público, presente, distante, actual o futuro, y desde el momento y cuando ese miembro del público quiera conectarse. De hecho, si yo estoy de viaje y estoy en Madrid, puedo ver mis programas o escuchar mi música desde mi celular, y ya no importa dónde esté localizada o dónde me encuentre. Esos puntos de conexión territoriales propios del entorno analógico y de modelos de negocios analógicos carecen de todo sentido. Hoy el mundo es virtual y fíjense cómo la pandemia aceleró algo que en realidad ya existía, pero nos hizo tomar conciencia de que casi el mayor volumen del comercio internacional, directa o indirectamente, pasa por Internet. Aún las cosas físicas, compramos en el supermercado, pero lo hacemos por Internet. Es decir, hay un comercio online, un comercio offline, pero ambos convergen en Internet. Entonces, ahí se plantea un pequeño problema con el derecho de distribución de estos contenidos protegidos por derecho de autor. Ustedes me van a acompañar y por favor, si pueden, participen con algún comentario o ejemplo. Pero, ¿cómo era el derecho de distribución? ¿O qué idea tenemos nosotros del derecho de distribución? Distribuir algo es llevarlo desde el productor al consumidor, es decir, el tipo que va con un camión, con una moto, con un avión o con lo que sea y traslada el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo del libro, el distribuidor del libro en soporte de papel, se llevaba, en la Argentina, que es un país muy extenso y muy costoso el transporte, se lleva el 50% del valor del libro, se lo lleva el distribuidor. Y no es que sea una industria brillante, en realidad están ahí moribundos, digamos. Entonces, ¿qué pasa en Internet? ¿Cómo distribuimos los contenidos en Internet? Resulta ser que todos los contenidos protegidos por derecho de autor justamente se caracterizan por la intangibilidad del objeto y el don de la ubicuidad. Entonces la música, un video, el software, videojuegos, etcétera, yo no necesito, a ver, no es que no necesite distribuirlo, pero la distribución, el proceso completo de la cadena, desde que se produce hasta que se consume, se hace íntegramente en línea. Entonces, ahí se plantea un problema. ¿Por qué? Porque en el entorno analógico, y volviendo al ejemplo del libro, cuando ustedes compraban un libro, ¿quién era el propietario del libro? Ustedes, el adquirente. ¿Y qué podían hacer con ese libro? Y bueno, podían leerlo, podían regalarlo, podían destruirlo, pero podían revenderlo. Fíjense cuántos mercados de libro usado hay, online y offline, de libros físicos. De hecho, yo compro por Mercado Libre un montón de libros que están agotados y los consigo como todo el mundo, por internet. Entonces, ese derecho de distribución en el entorno analógico se agotaba con la primera venta. Se agotaba el derecho de distribución, entonces el editor no podía reclamar u oponerse a que ese libro se revendiera, porque ese derecho de distribución se agotaba con la primera venta y permitía a los
el mercado del usado, igual que el de los autos usados y cualquier usado, también llamados gray market. Cuando llega a Internet y todo va en línea, empieza a plantearse el problema. ¿Se agota el derecho de distribución también de una copia de un ebook, por ejemplo? ¿O de un audiovisual o de música, la música, por ejemplo, que se distribuye por Spotify? Bueno, eso tiene una respuesta ambigua. Para saber si se agota o no se agota en línea, un tema muy controversial, en general, los titulares, es decir, las industrias culturales, sostienen que ese derecho cambió y que ese derecho no se agota en Internet porque los modelos de negocio de Internet son anticopia, son todo lo contrario al anterior, son derechos basados en la inmediatez, en el consumo masivo y en la no copia. Por eso es que existen medidas tecnológicas para impedir la copia. Y si ustedes se fijan, Netflix le va a poner a disposición un montón de contenido, todos los que tengan su catálogo, y ustedes lo pueden ver. Si biológicamente lo permite el tiempo, pueden verlo cuantas veces quieran a su película preferida. O la música, que normalmente la escuchamos mucho más veces, digamos, todas las veces que querramos, mientras mantengamos activa la suscripción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que no nos permite ni Netflix, ni Spotify, ni Sony con el e-reader o Amazon con el Kindle, es alojar una copia en un dispositivo propio o personal. Porque todos estos modelos de negocio son sin copia. Entonces, ese derecho de distribución, en principio, no se agota en Internet. Para que pueda agotarse en Internet, hay que probar la existencia de una copia. Y hay varios casos, normalmente vienen de la mano de la industria del software. Un caso más o menos importante ocurrió en Europa, en Alemania, en 2014, que era una pyme que lo que hacía era comprar licencias remanentes de software a Oracle, sistemas operativos. Y esos paquetes de licencia eran paquetes de 25 licencias. Entonces, lo que hacía Usoft, que era esta pyme de software, era comprar licencias remanentes y revenderlas. Por ejemplo, una empresa que tenía 30 empleados tenía que comprar 2 paquetes de licencia, pero le sobraban 20. Entonces, Usoft compraba esas 20 licencias y se las revendía a uno que necesitaba 2, a otro que necesitaba 5, a otro que necesitaba 7, etc. Las revendía en las mismas condiciones, pero ¿cuál era la ventaja? Que las vendía un poco más baratas porque eran técnicamente usadas, aunque físicamente las copias en Internet son idénticas al original, no hay una diferencia de calidad en el contenido. Pero ¿qué dijo el tribunal? Lo que diferencia este derecho en Internet es la licencia, es el contrato. Si el contrato mediante el cual yo autoricé ese uso, por más que el contrato diga licencia, recuerden que la licencia es un permiso temporal mediante el cual el titular reserva los derechos, aunque diga licencia, como ocurrió en el caso de Usoft, si el contrato es a perpetuidad y por el pago de una suma de dinero equivalente a una venta y que incluye a su vez las actualizaciones, el Tribunal Europeo entendió que aunque el contrato dijese licencia y aunque Oracle hubiese articulado una disposición que prohibía la reventa, etc., el tribunal entendió que había habido una venta y por lo tanto operaba el agotamiento del derecho de distribución y el titular, que era Oracle, perdió el juicio. En un caso similar, en Estados Unidos, que es también de software, Bernor versus Autodesk, este es de 2003, un año antes, ahí un tribunal en un caso similar dijo exactamente lo contrario, que regía el contrato y si el titular había establecido un derecho exclusivo,
No importaba las condiciones de la licencia, ese derecho exclusivo que prohibía la reventa primaba sobre el principio de realidad y consideró que no se agotaba el derecho de distribución. Doy estos dos ejemplos para decirle que es sumamente controversial. Y el último tema, y después me gustaría escucharlos a ustedes si tienen preguntas, el tema del derecho de comunicación pública. Hasta la era Internet, y todavía hoy en el entorno analógico, cuando hay una infracción, todos los que participan de esa infracción, aunque no hayan tenido arte ni parte, son solidariamente responsables. Y vamos a dar un ejemplo. Si un autor escribe un texto injurioso, calumnioso, etc., y las personas afectadas lo demandan, van a demandar al autor, al editor, al director de la colección, y si supongamos se hubiese adaptado la obra para una versión audiovisual, van a demandar a toda la cadena, porque rige un principio de solidaridad. Cuando se discutieron estos tratados de la OMPI, los tratados de Internet, ahí se plantaron para 1993 las tecnológicas, ninguna de las importantes que existen al día de la fecha, es decir, para 1996 no existía ni Google, ni Amazon, ni Facebook, ni Instagram, etc. Y esas tecnológicas que vendrían a ser los Fiber, de las telefónicas, los que proveían de infraestructura para la conexión en Internet, plantearon a la OMPI, al comité de la OMPI y de la mano de Estados Unidos, que era el promotor de estos tratados, que tenían que tener una medida de salvaguarda para los llamados proveedores de servicio en Internet, que ellos no podían hacerse responsables por cualquier eventual infracción que ocurriese en Internet sobre su estructura, que ellos lo único que hacían, de algún modo, era cablear. Así que lo que hace la OMPI es establecer una declaración concertada al artículo 8, aquel que regulaba la comunicación pública, y establecer que el simple suministro de instalaciones físicas, de ningún modo, o sea, ese simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación en sí mismo, no era un acto de comunicación pública. Este principio se lo conoce como el principio de neutralidad tecnológica, que libera a los ISP, es decir, a esos proveedores de servicio en Internet, de responsabilidad. En Estados Unidos este principio se incorporó en la llamada Digital Millennium Copyright Act de 1998, y se conoce como la sección 512 o de Safe Harbor, es decir, de puerto seguro. Es una salvaguarda para estos proveedores. La pregunta es, ¿para todos los proveedores? Y la respuesta es no, para algunos proveedores, pero ahí hay una nebulosa, una zona gris que vamos a tratar de desentrañarla juntos. Y ustedes, después quiero escucharlo, a ver cuál es su opinión. Resulta ser que si yo soy un proveedor de contenido, llámese productor, editor o lo que sea, que subo un contenido a la web, soy responsable 100% por ese contenido. Y en el otro extremo, si yo soy Fibertel, no tengo ninguna responsabilidad, cero responsabilidad, porque lo único que hago es cablear, lo único que hago es brindar la infraestructura de acceso. Pero en el medio hay un montón de otros tipos de proveedores, fundamentalmente los motores de búsqueda, los que alojan contenido, etcétera, que se plantea si son o no son responsables. Si Google aloja un sitio que contiene material infractor, ¿es o no es responsable? Respuesta. Hubo muchísimos casos en todo el mundo. Acá en la Argentina hubo muchos casos que se plantearon no tanto con derecho de autor o de marca, sino con derecho de imagen, porque se usaban las imágenes de modelos o chicas muy bonitas, actrices y normalmente modelos, y las usaban, se apropiaban de esas imágenes para promocionar servicios de prostitución, scoring, etcétera, con el consecuente perjuicio a las personas damnificadas.
La Corte resuelve, el primer caso se llama Belén Rodríguez en 2014, y en el voto en minoría de Lorenzetti dice más o menos lo siguiente, que en principio, y basado en la necesidad de la libertad de expresión, que es un principio de rango constitucional, estos proveedores, que en ese caso era Yahoo y Google, porque el caso se resuelve en 2014, pero es un caso de 2006 o 2007, que en principio no son responsables. Van a ser responsables a partir de que tomen conocimiento efectivo de que ese sitio aloja un contenido supuestamente infractor. Porque ¿quién va a hacer el reclamo? El damnificado, es el titular del derecho. Entonces, una vez que el titular de derecho toma conocimiento de que tal sitio web aloja un contenido infractor del cual es el titular o el damnificado, informa por cualquier medio, es decir, incluso por los mecanismos autorregulatorios que tienen los propios sitios web, informa debiendo identificar todos los links o los URL, las direcciones de Internet, tiene que identificar esos sitios infractores, y a partir de ahí, ese ISP, ese proveedor de servicio, está obligado a actuar diligentemente. ¿Qué significa actuar diligentemente? Tiene que intimar a este sitio diciendo que ha recibido una intimación diciendo que aloja un contenido infractor, y tiene un plazo razonable, que normalmente son 24 horas, para bajar ese contenido o bajar el sitio, o lo van a bloquear, le van a aplicar un filtro o bloqueo. Lo que no está permitido en ningún lugar del mundo, ni en la Argentina ni en la Unión Europea, es lo que se llama el bloqueo preventivo o los filtros previos, salvo en temas como los temas que involucran a los menores, que bueno, hay unos tratados internacionales para la pedofilia y demás, y que bueno, no aplican solo a la red normal, digamos, no a la dark web, digamos. Entonces, esa es la situación. Hoy eso es bastante conflictivo, porque la Unión Europea hace 2 años, pero entró en vigencia ahora el 7 de junio, dictó una directiva que se llama Directiva 790 de 2019 sobre el mercado digital único, y les impone que los ISP, pero sobre todo los motores de búsqueda, cuando utilicen o reproduzcan noticias, le tienen que pedir permiso y pagar a los editores de publicaciones periódicas y agencias de prensa. ¿Por qué? Porque hubo un desplazamiento muy significativo de la publicidad de los medios gráficos y audiovisuales, que son los productores de esos contenidos, hacia estos intermediarios que lo único que hacen es proveer un servicio de intermediación a un costo muy bajo y con enorme volumen lucrativo. Y también modificó su legislación Australia, no castigándolos, sino obligándolos a que paguen por el uso de noticias, en algún caso usos de datos, uso de contenidos, cuando ese proveedor, llamemos Google, por ejemplo, se beneficia económicamente, directa o indirectamente, con la publicidad, con las visitas, etc. Bueno, este tema hay muchísimas cosas para decir, pero dada la hora, prefiero que ustedes pregunten y que generemos un diálogo sobre temas que podrían resultar de interés. Hay temas nuevos, como los NFT, las tecnologías de blockchain, las criptomonedas, la inteligencia artificial, en fin, muchos temas nuevos que, bueno, no sé. Justo era uno de los temas que quería preguntarte, Moni. Me leíste la mente. Bueno, gracias, buenísima la exposición. La verdad que nada, súper interesante. Temas, como me dijiste el otro día que conversamos ahí un poco por el chat, hay un montón de temas nuevos, como me dijiste, y de las últimas veces que nos encontramos y conversamos.
Y bueno, lo que acabas de tirar, que si nos podías contar un poco de esto, ¿no? Hace poco hubo una noticia de una venta a partir de una subasta en Christie's de un artista que vendió una obra de arte digital por un número sideral, utilizando criptomoneda, token no fungible. Bueno, justamente lo que se destacaba es que protege la propiedad intelectual de la obra, y bueno, nada, si querés contar un poco de eso, cómo lo ves, si es como algunos enunciaban, que es el futuro del arte o el futuro de la comercialización de las industrias culturales, también va por ahí. Porque bueno, eso fue como una noticia, sobre todo porque por el monto de la obra en esa subasta, pero bueno, se leyó como que era una cosa que juntaba un montón de puntas que bueno, que podían ser algo muy, muy, muy novedoso y muy, muy revelador para la industria cultural. Efectivamente. Bueno, a ver, las tecnologías en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende cómo las usemos. Lo que sí podríamos decir que la historia da cuenta que nunca la humanidad ha dado un paso atrás respecto de los avances tecnológicos. Así que diríamos que en términos generales deberíamos aprovecharnos y explotar las posibilidades que tienen las industrias culturales con la tecnología digital en todas sus expresiones, desde las reproducciones tridimensionales, son fantásticas, la inteligencia artificial que vamos a hablar, y los NFT, que significa justamente eso, token no fungibles, son basados en la tecnología de blockchain, que se basa a su vez en la minería de datos y que da como resultado, lo que aporta en realidad es una altísima seguridad, o sea, la intangibilidad, la irreversibilidad. Se piensa que con este tipo de tecnologías no va a existir más plagio porque queda encriptada esa información, ya sea en una obra de arte, en un texto, en la música, en lo que sea. Ahora, con respecto a la obra de arte y si es el futuro o no, el token no fungible o estas tecnologías de blockchain tienen innumerables aplicaciones sumamente útiles. Una de ellas son los llamados smart contracts o contratos inteligentes, que no dejan de ser software que reemplazan procesos o funciones. Se aplican muchísimo en el ámbito de la propiedad intelectual para cobrar regalías en tiempo real, totalmente transparentes y a un costo próximo a cero. Quiere decir que útiles son y mucho. Ahora, respecto de la obra de arte, la que se remató en Christie, la otra y otra que es la escultura invisible, una cosa es la tecnología y otra cosa es el derecho de autor. El derecho de autor protege las expresiones originales del intelecto, pero eso protege las expresiones. Si esa expresión no es tangible, cuando decimos tangible, significa perceptible por alguno de los sentidos. Yo lo tengo que ver, oír, tocar, oler o saber del sabor, ¿no? Yo creo que es como algo que está de moda y que, en mi opinión, es relativo. Hay quienes, la mitad de la doctrina sostiene que no se puede proteger por derecho de autor porque no tiene originalidad, considerando que el derecho de autor en el enfoque continental solo protege esas expresiones originales del intelecto producidas por un humano, y en la mayoría de estas obras de arte son producidas por inteligencia artificial o con un algoritmo, y no es que no sea original, si uno entiende por originalidad algo creativo, lo son y son muy creativas, pero no hay detrás de ello un ser humano, ni siquiera un ser humano que imparta una instrucción o que haya diagramado o programado la creación de esa obra, llámese obra de arte, como en este caso, o podría ser una obra también literaria. Entonces es un tema sumamente discutido, no hay legislación, lo único que hay es acuerdos contractuales. Algunos sostienen que pueden ser un mecanismo para lavar dinero extraordinario, como lo ha sido el mercado del arte durante mucho tiempo, digamos, en una pequeña obra, en un
digamos, en un soporte muy pequeño se alojan o representa millones y millones de dólares, y es mucho más, a veces, seguro o más fácil la conservación que en activos financieros bancarios o de otro tipo, digamos. El tema de las criptomonedas, verán que tienen idas y vueltas, porque los NFT obviamente son compatibles, cómo se pagan con criptomonedas y cómo se gestionan con los smart contracts. Es decir, completa, digamos, un esquema de explotación totalmente digital, y paraestatal, porque estamos pagando con monedas que no están validadas ni controladas. controladas, exacto. Claro, no hay ningún banco central ni nada. Hay una serie ahora en Netflix sobre el tema, muy interesante. ¿Cuál? Se llama Dinero en Gestación, que es sobre las criptomonedas. Sí, sobre la generación de una, como si fuese Bitcoin, pero bueno, esa otra se llama Gencoin, pero bueno, hay muchas criptomonedas. Bitcoin sí, es la primera. Claro, pero acá digamos. hablan todo el tiempo de Bitcoin, es a la que mencionan, y esta es como que nace para competirle, pero bueno, sí hay un montón. Lo que pasa es que bueno, Bitcoin es la emblemática, y estos son unos chicos que se ponen a trabajar armando un modelo similar, digamos. Pero es muy interesante porque hablan todo el tiempo de lo que significa todo ese negocio, ¿no? Y esta cosa paralela, ¿no? Y no regulada, esto que acabas de mencionar vos. A ver, estoy mirando mientras charlamos, si hay alguna pregunta. Hasta ahora nos agradecen, y hay alguien también en el Zoom que te dicen que ha sido muy clara. Moni, yo te quería preguntar algo respecto a las plataformas. Vos recién mencionabas lo de la distribución, que yo pienso que los distribuidores de hoy son de ese mundo analógico que vos mencionabas, los distribuidores de libros. Bueno, hoy los distribuidores en el mundo digital son las plataformas, ¿no? Y pensaba, esto de cómo han complejizado el aumento de las plataformas, gestión de los derechos de autor que recién mencionabas, y recordaba el anterior encuentro que estuvo participando Juan Marcos Melo, que hizo toda una exposición específicamente dedicada al mundo audiovisual, en el que él trabaja. Él está especializado en esa industria, y mostró un gran mapa con la cantidad de plataformas que hay en el mundo, las que requieren mucho de contenido argentino. Y nada, te preguntaba a vos como especialista, como abogada que trabaja en estos temas, ¿qué les recomendarías a esos creadores o desarrolladores justamente de contenidos audiovisuales que proveen de esos contenidos, valga la redundancia, a estas plataformas, en cuanto para la protección de sus derechos, para si tienen que firmar contratos, digamos, una cuestión como muy práctica, porque la verdad que hoy todo circula ahí, todo se provee para eso, hay mucha demanda de contenidos audiovisuales para la industria argentina. Hoy somos un player muy importante, Juan Marcos justo mencionaba todo eso. Nada, como algunos, tips o recomendaciones que te parece a vos que hay que tener en cuenta siempre cuando uno se sienta a negociar o participa en encuentros de negocios con estos grandes jugadores. La respuesta se llama contrato. Bien. Entonces no pude mandarles el PowerPoint porque tuve un día realmente complicado, No. Pero si no les importa, se los mando tardíamente, sobre todo para que vean el tema de algunos contratos, como contrato de videojuego, contratos 360 de la industria de la música, contrato de préstamos públicos para bibliotecas. Son contratos como, no digo raros, pero son contratos más complejos y son propios de la era digital. El tema de todos estos contenidos y todas las industrias creativas es la combinación. La protección se basa en contratos, porque el contrato es la única fuente que genera un efecto vinculante entre las partes transfronterizo. Porque la ley argentina, no importa que sea buena, de hecho es muy buena, pero se agota en la frontera. Y todos estos son contratos internacionales. Cada vez que subimos un contenido a la red, ya el solo hecho de que
participemos en algún proceso de la producción, la distribución, agregadores, etcétera, incluso marketing digital, esa intervención en Internet le asigna a ese contrato un elemento de internacionalidad objetiva. Lo que significa que es un contrato internacional que tengo que tener cuidado con dos cosas: cuál va a ser la ley aplicable y que esa regulación cubra mis derechos. Eso por un lado. Por otro lado, si yo voy a publicar por mí mismo, o sea, una autopublicación, es muy importante las medidas tecnológicas. Tengo que encriptar ese contenido. Digo encriptar, hay cosas muy complejas, otras más sencillas, son filigranas digitales, recursos que lo que hacen es, por un lado, identificar el contenido, de modo tal que cualquiera que lo use sepa quién es el titular y a quién le tiene que pedir la autorización por el uso. Aunque ustedes puedan brindarlo en forma gratuita, esa medida tecnológica que va de la mano de la reserva de los derechos y de la información relativa con la gestión de derechos. Es decir, impido la copia. Si alguien lo copia, es decir, esas copias o esas medidas tecnológicas impide que un usuario medio lo copie. Un hacker obviamente las va a transgredir. Pero no es menos cierto que estos tratados del 96 incorporan dos disposiciones penales que no son de derecho de autor, pero una es castiga penalmente la elusión de una medida tecnológica. Si el titular puso una medida tecnológica prohibiendo la copia, y yo logro eludirla, transgredirla, tengo una sanción penal que se equipara a un delito de estafa, más o menos, ¿no? Y la otra es que yo no puedo violar la información relativa a la gestión de derechos, es decir, suprimirla. ¿Qué es esa información? Bueno, los datos de todos los titulares, el autor, el productor, todo, el traductor, todos los números o códigos que identifiquen ese contenido en Internet. Eso tiene que estar visible y si alguien lo suprime, eso es un delito. Cuidado porque muchas veces, sobre todo en los bancos de imágenes de Internet, aparecen imágenes como free o de uso gratuito y no siempre es así. Hay que chequear que esa información sea lo más fiable posible. Así que hay que tomar algún tipo de precaución. Y la protección para el productor del contenido, los autores, los creativos, los productores, es contratos muy buenos, contratos donde no cedan los derechos, es decir, no enajenen los derechos, sino que conserven la propiedad y los sublicencien, que fragmenten esas licencias para potenciar el valor de la explotación. En Internet nunca concedan licencias exclusivas, las licencias en Internet son siempre no exclusivas, para permitir distintos tipos de explotación. Y bueno, ya lo después es aplicable a cada caso en particular. La música tiene particularidades, como dije, hoy por hoy, o a partir de Napster, que destruye el formato del modelo de negocio basado en la copia, aparecen en el devenir los famosos contratos 360. 360, ¿qué significa? Que va a abarcar todo lo que ese músico o ese artista puede brindar. Se aplica solo a la música, pero es la producción, digamos, la composición musical, que eso va a requerir un contrato de edición musical, y va a generar derechos de autor por eso. La grabación fonográfica, que es un derecho exclusivo que debe ser pagado, el músico lo tiene que cobrar. Después los derechos secundarios que genera la comunicación pública de ese fonograma. Después todos los derechos de imagen, la publicidad que genera ese músico. Todos los espectáculos en vivo, hoy diríamos los streaming también, que reemplazan, digamos, en la pandemia a los recitales, espectáculos en vivo, etcétera, publicidades, merchandising, franchising, la popularidad y la publicidad que venda ese artista por entrevistas que se difunden por Facebook, Instagram, por las redes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de estos contratos? Son muy complejos de instrumentarlo porque no es un contrato, son muchos. En la Argentina se puede hacer en un único instrumento, pero hay que ponerle distintos capítulos. La otra cuestión es que si aplica, por ejemplo, derecho español, es sumamente complicado porque esos contratos de alguna manera capturan esa producción, la vida de ese músico por el plazo de duración, y algunos son entre 5 y 10 años, pero algunos, además de esos 5 o 10 años de duración de ese contrato,
suelen tener transferencia de la propiedad a los managers o a los gerentes de estas empresas, y no siempre son personas de buena fe, hay mucho abuso. Está el caso de Pablo Londra en Córdoba, que entre un colombiano y un puertorriqueño... Sí, tuvo problemas, sí, un problema grave. Bueno, después en los videojuegos tienen una evolución y un porvenir enorme, pero van camino a la producción independiente de los desarrolladores. Son contratos sumamente complejos los de los videojuegos, porque hay en principio la figura del editor del videojuego, que es el que tiene la idea, el que va a financiar el proyecto, el que va a ir contratando a todas las partes que van a conformar, en definitiva, el videojuego. Lo simplifico porque es un poco largo. Pero hoy por hoy esos desarrolladores cada vez avanzan más a un mundo independiente, porque justamente Internet les permite publicarlo directamente y eliminar la figura del editor, que es a quien ellos deben ceder todos los derechos una vez que la obra esté realizada, porque el videojuego es una obra por encargo, y es una obra por encargo que además va actualizándose. Y hoy además se amparan en procesos de inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé si vieron, que es una cosa menor, pero los juegos de ajedrez en línea, que con inteligencia artificial desafían le ganan además a los máster del ajedrez. Entonces quiere decir que esto tiene un montón de etapas y complejidades que se resuelven contractualmente, pero cuidado, porque ese principio de realidad social, tecnológica y hábitos de consumo son extremadamente dinámicos, y esos contratos requieren de actualizaciones permanentes y van cambiando, van girando así, uno lo va viendo. Doy a modo de ejemplo nada más. En esos videojuegos, ¿vieron los de FIFA que aparece, qué sé yo, Messi o Ronaldo, lo que sea? Hubo varias demandas, no con el de FIFA, pero en otros que había jugadores de básquet y se les veía el tatuaje. Entonces los tatuadores reclamaron uno era de Sony y el otro era de Nintendo, le reclamaron por varios millones de dólares el uso de la reproducción del tatuaje que tenía ese jugador emulado en el juego. En otro demandaron a la empresa que fabrica los Hammer, porque era un videojuego de guerra, y utilizaban Hammer, el formato, que es un modelo, un diseño industrial, y la marca. Y también lo demandaron al productor de videojuego por no haber solicitado permiso. Y bueno, de estos ejemplos hay cientos, y todos los días aparecen cosas nuevas. Buenísimo, Moni. Acá hay un par de preguntas que me parece que ya se respondieron recién. Una que hizo Enrique de cómo se protegen las obras nacionales. Me parece que fue muy exhaustiva la explicación de Mónica respecto a los contratos. Y hay una pregunta de Luana. De Luana, exacto. Bueno, pregunta, cuando en un contrato te exigen ceder los derechos de autor y firmar contrato de confidencialidad, ¿cómo calcula el presupuesto final? Bueno, a ver, estos contratos, como dije, llevan eso, no sé si lo dije o no, pero los contratos hoy de derecho de autor conllevan los llamados aspectos horizontales, que son protección de datos personales, secretos industriales, confidencialidad, protección del consumidor, etc. Pero la confidencialidad es muy importante. Por ejemplo, esto que dije de los videojuegos y demás, son desarrolladores de temas de muchísima o altísima innovación. Si no aseguras que toda la cadena que participa del desarrollo no firman una cláusula de confidencialidad, es muy problemático. Respecto del presupuesto, es un tema de remuneración que se regula contractualmente. Depende del tipo de contratos. No sé qué, en el del videojuego, el desarrollador le pide un anticipo al editor. Y después, a medida que va entregando y en relación a la calidad y el tiempo de las entregas, el editor va pagando, pero el editor va financiando eso, asumiendo el riesgo de que eso funcione. A veces funciona, a veces no. Entonces, ¿cómo presupuestas? Y bueno,
uno tiene que pensar en el tema más difícil de todo, que es cuánto vale lo que yo hago o cuánto puedo cobrar mi aporte creativo. Es muy difícil de establecer, porque en realidad depende un poco del mercado. Si pones un precio muy alto, corres el riesgo que no te lo compren o no te contraten. Si pones muy bajo, lo estás regalando y después te quieres matar. Es un tema realmente difícil, pero es difícil, por ejemplo, yo tengo a veces, tengo clientes, editoriales de clientes que me dicen, pero ¿cuánto cobramos o cuánto pagamos por los usos en Internet? Ese es un tema que está permanentemente en debate, porque como la cadena de valor es cada vez más complicada y participan más actores, actores que se llevan la torta, que son los intermediarios, que no aportan ni financian ni nada, pero se llevan la publicidad, que es lo más jugoso que tienen estos negocios. Entonces, bueno, volviendo al tema de cuánto presupuesta, y hay que ponderarlo, consultar a los colegas, cuánto se está cobrando. Es difícil, digamos, ponerle un número razonable. Si cobraste poco, en la próxima más. Y algo que creo yo que es un buen consejo a tener en cuenta, que traten de no ceder los derechos, siempre autorizar una licencia por un tiempo determinado. Aunque cobren poco, si es un permiso corto, tienen la revancha de poder renovarlo. Y si el trabajo que ustedes hicieron es bueno, es interesante, es redituable, se lo van a renovar, y en esa renovación de la licencia, ahí le aplican el valor real, porque ustedes ya van a saber más o menos cómo anduvo eso en el mercado. Tienen modos de ponderar o medir el valor en el mercado. Pero eso es una buena técnica, licencias cortas, de plazo corto. Bueno, y, vamos perdón, a la... No, para completar, licencias dale. cortas y derechos fragmentados. Nunca autoricen todos los derechos, siempre resérvense. Y si van a autorizar, recuerden que el derecho de autor permite... Gracias, Joana o Loana. Bueno, permite la fragmentación de los derechos. Yo cedo o autorizo un derecho de reproducción para una jurisdicción, pero me reservo todos los demás, los de adaptación, etcétera, o el de traducción, o la versión en fin, todo eso se puede hacer contractualmente. Sí, Joana, nosotros la rebautizamos. Perdón. Una última, Moni, así después vamos cerrando y cumplimos con el tiempo, que nos llega por el canal de YouTube de Marinette, que pregunta cómo actúa la inteligencia artificial, porque lo mencionamos y al final bueno, lo mencionaste inclusive con el ejemplo de la subasta de Christie's, pero bueno, por ahí si querés comentar algo más del tema de inteligencia artificial, que ahí preguntó Marinette. Sí, este es un tema más para los desarrolladores de software, programadores, que para abogados, pues es un tema realmente de algoritmos, es un tema puramente tecnológico. Pero así, del modo más sencillo posible, hay a grandes rasgos dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial autónoma, que puede actuar sin una instrucción humana, sino que una vez puesta en práctica, actúa en forma autónoma. Y la otra es la que va a responder en función de una instrucción. Esa instrucción va a tener un titular, porque el problema que se plantea con la inteligencia artificial son dos. Uno, si tiene originalidad para ser protegida por derecho de autor, y en su caso, quién es el titular. Hoy por hoy, como no hay ninguna disposición, la titularidad va a recaer sobre el propietario de la tecnología, y puede que ese propietario de la tecnología haya cedido, autorizado o haberla explotado a través de complejos sistemas contractuales. Yo di el ejemplo de los smart contracts. ¿Qué es inteligencia artificial? Son contratos autónomos. Esos contratos actúan sin instrucción humana. Son un sistema o un programa dentro de un sistema informático que responde a partir de otro programa y llega a un resultado sin intervención humana. Por ejemplo, en la gestión de derechos, yo compro una obra de arte o le vendo, vamos a ir al revés, a un coleccionista una obra de arte y decido pagarle cuotas. Y lo hacemos por un smart contract, es decir, por inteligencia artificial.
Lo único que tenemos que hacer es configurar los datos, y lo que va a hacer la inteligencia artificial o este contrato inteligente es que va a sacar de mi cuenta bancaria todos los meses, le va a pagar al coleccionista, perdón, al revés, le va a sacar al coleccionista todos los meses su cuenta bancaria y me la va a depositar a mí hasta que en algún momento se cumpla el plazo y el pago pactado, y esa transacción queda concluida completamente con total transparencia y sin intervención humana. Es solo un ejemplo, hay cientos de ejemplos de aplicación, se aplica en la industria en todas las áreas y demás. Tienen muchísimas aplicaciones. Si a alguien le interesa el tema, les puedo mandar artículos o textos o links de noticias o cuestiones. Otra cosa interesante de la inteligencia artificial, que tiene cuestiones morales o éticas que en algunos países están prohibidas. Vieron que se puede emular la persona humana. Entonces aparece una Agustina Peretti hablando con el mismo rostro, y en lugar de ser esta Agustina Peretti real, es una emulada completamente. Pero va a hacer o decir cosas que tal vez no sean de Agustina Peretti. Fuerte, ¿no? Sí, yo me buscaría a alguien que de vez en cuando me Sí, que nos reemplace. reemplace, Moni. Casi que no me importa, sería un clon, ¿no? Es que eso puede o no causar perjuicio. Bueno, si hace cosas que a la persona considera que es indebido, le va a causar un perjuicio. ¿A quién demanda? Y a veces esas tecnologías están radicadas en servidores remotos que tienen un problema de observancia de difícil localización. O pueden reemplazar a Tom Cruise en una película, y me pregunto si yo publico no es una estafa que en lugar del actor me aparezca un clon, y Tom Cruise está tomando sol en las Bahamas. Sí. Y bueno, y así hay una cantidad de casos y de ejemplos y demás. ¿Cómo se responde eso? Cada caso en particular, de acuerdo a la legislación, si hay daño hay que repararlo, en fin. Eso es como algo muy nuevo. No es nuevo tecnológicamente, pero es nuevo jurídicamente. No tenemos regulaciones o marcos regulatorios que aborden completamente esta problemática, que se considera que está en pañales, que Internet es una etapa muy primitiva de Internet, que el desarrollo de Internet tiene un potencial enorme que todavía no, que está en ciernes, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando, así cumplimos con la hora y cuarto, más o menos, que siempre nos ponemos de tiempo para esta actividad. Muchas gracias, Mónica, por tu presencia, súper interesante, siempre es un placer escucharte. A todos y a todas las personas que nos acompañaron, de vuelta a Fundación ICBC por invitarme a coordinar este ciclo, y de vuelta a invitarlos a la charla final el jueves 29 de julio, que va a estar a cargo de Diego Bressler, sobre identidad y estrategias de marketing. Y bueno, Agus, ya te dejo la palabra para que nos hagas el cierre como siempre. Muchas gracias. Bueno, no, nada más. Gracias muchísimo, Mónica, espectacular, muy interesante, así como wow, interesante y angustiante el último dato, pero de las personas artificiales. Sí me parece que está bueno, si tenés artículos y noticias que puedas hacer llegar, por ahí las podemos compartir junto con el video que va a quedar subido en YouTube. Así, bueno, la gente puede seguir profundizando en este tema tan infinito. Muchas gracias. Nos vemos el próximo 29. Hasta luego. A las dos Agustinas, muchísimas gracias a la Fundación de la ICBC también, y bueno, fue un placer compartir este espacio con ustedes, y espero sumarme el jueves, que me interesa muchísimo el tema. Un beso grande, enorme a todos y a todas. Chao, hasta luego. Chao, chao.